Niño. Sin zapatos encontró una cartera en la calle. Lo que hizo después impresionó a todo el mundo. El sol abrasador caía sobre las calles polvorientas de un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Entre los edificios desgastados y las aceras agrietadas, un niño de no más de 10 años caminaba descalzo, con los pies encallecidos por el asfalto caliente. Su nombre era Mateo, y sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una madurez impropia de su edad. Mateo vivía con su abuela enferma en una modesta casa al final de la calle principal. Desde que sus padres los abandonaron hace años, la vida había sido una constante lucha por sobrevivir. Cada día, el niño salía temprano a buscar trabajos ocasionales o a pedir limosna para conseguir algo de comida y medicinas para su abuela. Aquella mañana de verano, mientras caminaba por la acera buscando alguna oportunidad, algo llamó su atención. Un objeto negro yacía en el suelo, parcialmente oculto bajo un periódico viejo. Mateo se acercó con curiosidad y al apartar el papel descubrió una cartera de cuero. Con manos temblorosas la recogió y la abrió. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el contenido. Varios billetes de alta denominación, tarjetas de crédito y documentos de identidad. Nunca había visto tanto dinero junto en su vida. Por un momento, la tentación se apoderó de él. Con ese dinero podría comprar comida para semanas, medicinas para su abuela e incluso un par de zapatos para sí mismo. Sus pies lastimados parecían gritar de alegría ante la posibilidad. Pero entonces, una voz interior, la voz de su abuela enseñándole sobre la honestidad y la integridad, resonó en su mente. «Hijo», le decía siempre, «la riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres». Con el corazón dividido entre la necesidad y la moral, Mateo comenzó a caminar por las calles del pueblo, preguntando a cada persona que veía si habían perdido una cartera. Muchos lo ignoraban, otros lo miraban con desconfianza, pero él persistía. Después de horas bajo el sol inclemente, sus pies sangrando y su estómago rugiendo de hambre, Mateo llegó a la plaza central del pueblo. Allí vio a un hombre de mediana edad que parecía angustiado, hablando frenéticamente por teléfono. Con el corazón latiendo fuertemente, Mateo se acercó al hombre y le preguntó tímidamente: «Disculpe, señor, ¿ha perdido usted una cartera?». El hombre lo miró sorprendido y asintió con los ojos llenos de esperanza. Mateo sacó la cartera de su bolsillo raído y se la entregó. El rostro del hombre se iluminó con alegría y alivio. «No puedo creerlo». «Zrenia», exclamó el hombre, revisando el contenido de la cartera. «Está todo aquí. Pensé que la había perdido para siempre. Muchacho, ¿cómo puedo agradecerte?». Mateo, con una sonrisa tímida, simplemente respondió: «No es necesario, señor. Solo hice lo correcto». El hombre, conmovido por la honestidad del niño, notó sus pies descalzos y su ropa gastada. «¿Cómo te llamas?», Zrenia le preguntó. «Mateo, señor», respondió el niño. «Bueno, Mateo, mi nombre es Carlos. Soy el dueño de la fábrica de calzado en las afueras del pueblo. ¿Te gustaría acompañarme?». Intrigado, Mateo asintió y siguió a Carlos. Mientras caminaban, el hombre le contó que en la cartera no solo había dinero, sino también contratos importantes para su negocio. Si los hubiera perdido, su empresa habría sufrido graves consecuencias. Al llegar a la fábrica, Carlos reunió a todos sus empleados y contó la historia de Mateo. El niño, avergonzado pero orgulloso, se mantuvo de pie mientras todos lo miraban con admiración. «Este joven», dijo Carlos con voz emocionada, «me ha enseñado hoy una lección de honestidad que nunca olvidaré. En un mundo donde muchos hubieran cedido a la tentación, él eligió hacer lo correcto, a pesar de sus propias necesidades». Luego, para sorpresa de Mateo, Carlos anunció que crearía un programa de becas para niños de escasos recursos, empezando con Mateo. El programa no solo cubriría educación, sino también necesidades básicas como alimentos y, por supuesto, calzado. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Pronto, la historia del niño sin zapatos que devolvió una cartera llena de dinero se convirtió en un ejemplo de integridad para todos. La gente comenzó a reunir donaciones para ayudar a Mateo y a su abuela y otros niños en situaciones similares. Mateo, abrumado por la bondad de las personas, no podía creer cómo un simple acto de honestidad había desencadenado tanto bien.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza por el futuro. Sin embargo, la vida rara vez es un cuento de hadas, y Mateo pronto se enfrentaría a nuevos desafíos. La fama repentina trajo consigo atención no deseada, y no todos en el pueblo veían con buenos ojos su buena fortuna. Algunos comenzaron a murmurar que todo era un truco publicitario de la fábrica de Carlos. Otros, movidos por la envidia, empezaron a acosar a Mateo y a su abuela, acusándolos de haber engañado a todos para obtener beneficios. La presión comenzó a afectar a Mateo. En la escuela algunos niños lo molestaban llamándolo el favorito de la fábrica o el santo mentiroso. A pesar de sus nuevos zapatos y ropa limpia, Mateo se sentía más solo que nunca. Su abuela, notando el cambio en su nieto, intentaba consolarlo. «Recuerda, Mateo», le decía, «la verdadera riqueza está en tu corazón. No dejes que las palabras de otros cambien quién eres». Pero las palabras de consuelo no podían protegerlo de la realidad del mundo exterior. Una tarde, mientras regresaba de la escuela, Mateo fue interceptado por un grupo de adolescentes del barrio. Lo rodearon, burlándose de él y de su falsa bondad. «¿Crees que eres mejor que nosotros?» «Zrenia», le gritó uno de ellos empujándolo. Mateo cayó al suelo, sus nuevos útiles escolares desparramándose por la acera. Mientras yacía allí, con lágrimas en los ojos, Mateo se preguntó si habría sido mejor nunca haber encontrado esa cartera. ¿Valía la pena toda esta angustia por haber hecho lo correcto? En ese momento de duda, una mano se extendió para ayudarlo a levantarse. Era María, una compañera de clase que siempre había sido amable con él. «No les hagas caso», le dijo suavemente. «Lo que hiciste fue increíble y muchos de nosotros te admiramos por ello». Las palabras de María fueron un bálsamo para el corazón herido de Mateo. Mientras recogían juntos sus cosas, ella le contó cómo su historia había inspirado a su hermano menor a devolver un juguete que había tomado de una tienda sin pagar. «¿Ves?», le dijo María con una sonrisa. «Tu acción está teniendo efectos que ni siquiera puedes imaginar». Esa noche, Mateo reflexionó sobre todo lo que había pasado desde aquel día en que encontró la cartera. Pensó en las dificultades, pero también en las personas que lo habían apoyado: Carlos, María, los vecinos que defendían su honestidad. Mientras miraba por la ventana de su pequeña habitación, ahora equipada con una cómoda cama gracias al programa de ayuda, Mateo tomó una decisión. No dejaría que la negatividad de algunos opacara el bien que había hecho. Si su acción había inspirado, aunque fuera a una sola persona, como el hermano de María, entonces todo valía la pena. Con renovada determinación, Mateo se propuso seguir adelante, enfrentando los desafíos con la misma integridad que lo había llevado a devolver la cartera. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. A la mañana siguiente, Mateo se despertó con una idea. Si la gente dudaba de su historia, ¿por qué no usar esa atención para hacer más bien? Con ayuda de María y algunos compañeros de clase que creían en él, Mateo comenzó a organizar pequeñas campañas de limpieza en el barrio. Cada fin de semana, el grupo se reunía para recoger basura, pintar paredes descascaradas y ayudar a los ancianos con sus jardines. Al principio, eran solo unos pocos niños, pero gradualmente, más y más personas se unieron a sus esfuerzos. Carlos, al enterarse de la iniciativa de Mateo, quedó impresionado una vez más. Decidió apoyar el proyecto proporcionando materiales y organizando eventos comunitarios en la fábrica. Poco a poco, el ambiente en el pueblo comenzó a cambiar. Las personas que antes murmuraban contra Mateo ahora lo veían liderar estos esfuerzos comunitarios. Muchos se tragaron sus palabras y algunos incluso se disculparon por haber dudado de él. Sin embargo, no todo era color de rosa. La abuela de Mateo, cuya salud había sido la principal preocupación del niño, comenzó a empeorar. A pesar de las medicinas y los cuidados que ahora podían permitirse, los años de privaciones habían cobrado su precio. Mateo se encontró dividiendo su tiempo entre la escuela, sus proyectos comunitarios y el cuidado de su abuela. Noches enteras las pasaba a su lado, leyéndole historias o simplemente sosteniendo su mano. Una tarde, mientras Mateo regresaba de la escuela, encontró a su abuela sentada en el porche, algo que no había podido hacer en semanas. Con una sonrisa débil pero llena de orgullo, ella le hizo señas para que se sentara a su lado. «Mateo», le dijo con voz suave,
quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti, no solo por haber devuelto esa cartera, sino por cómo has manejado todo lo que vino después. Has demostrado una fuerza y una bondad que van más allá de tu edad. Mateo, con lágrimas en los ojos, abrazó a su abuela. Sentía que, de alguna manera, este momento era una despedida, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Recuerda siempre, continuó ella, que la verdadera riqueza está en las vidas que tocas y en el bien que haces. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Esa noche, mientras Mateo dormía exhausto después de un largo día, su abuela cerró los ojos por última vez, con una sonrisa serena en su rostro. La mañana siguiente trajo consigo el dolor de la pérdida, pero también una oleada de apoyo que Mateo nunca había experimentado. Todo el pueblo se reunió para el funeral, incluso aquellos que antes lo habían criticado. Carlos, quien se había convertido en una figura paterna para Mateo, se acercó al niño durante el servicio. «Tu abuela estaría tan orgullosa de ver esto», le dijo, señalando a la multitud reunida. «Mira cuántas vidas has tocado con tu bondad». Mateo, con el corazón pesado pero lleno de gratitud, asintió en silencio. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que no estaría solo. En los días y semanas que siguieron, Mateo se sumergió aún más en su trabajo comunitario, canalizando su dolor en acciones positivas. El programa de becas que Carlos había iniciado en su nombre ahora ayudaba a docenas de niños en situaciones similares a la suya. La historia del niño sin zapatos que encontró una cartera se había convertido en mucho más que un simple acto de honestidad. Era un testimonio del poder de la integridad y la perseverancia frente a la adversidad. Mientras Mateo caminaba por las calles del pueblo, ahora con zapatos en los pies, pero con el mismo corazón humilde, no podía evitar pensar en cómo un simple acto puede desencadenar una reacción en cadena de bondad. La vida le había enseñado duras lecciones, pero también le había mostrado la increíble capacidad del ser humano para el bien. Y aunque el futuro era incierto, Mateo estaba decidido a seguir el camino que había comenzado aquel día cuando encontró la cartera, un camino de honestidad, compasión y esperanza. Los años pasaron y Mateo creció bajo la tutela de Carlos y el apoyo de la comunidad que había aprendido a amarlo. A pesar de las dificultades y la pérdida de su abuela, el joven nunca perdió su espíritu generoso ni su determinación de hacer del mundo un lugar mejor. Al cumplir los 18 años, Mateo se encontraba en una encrucijada. Había completado sus estudios secundarios con honores y tenía la oportunidad de ir a la universidad en la capital, gracias a una beca completa que había ganado por sus méritos académicos y su trabajo comunitario. Sin embargo, la idea de dejar atrás el pueblo que lo había visto crecer y cambiar le provocaba sentimientos encontrados. Una tarde, mientras caminaba por las calles que una vez recorrió descalzo, Mateo se detuvo frente a la fábrica de Carlos. El edificio, que antes parecía imponente y ajeno, ahora era un símbolo de esperanza y oportunidad para muchos en el pueblo. Carlos lo vio desde la ventana de su oficina y lo invitó a entrar. «Mateo», dijo Carlos con una sonrisa cálida, «te he visto crecer de un niño valiente a un joven extraordinario. Sé que estás considerando tu futuro y quiero que sepas que, sea cual sea tu decisión, estoy orgulloso de ti». Mateo asintió, agradecido. «Carlos, has sido como un padre para mí todos estos años. El pueblo, la fábrica, los programas que hemos creado juntos, todo esto es mi hogar. Pero siento que hay más que puedo hacer, más personas a las que puedo ayudar». Carlos lo miró con comprensión. «A veces, Mateo, para hacer un cambio más grande, necesitamos salir de nuestra zona de confort. Tu historia no termina aquí en el pueblo, es solo el comienzo». Esas palabras resonaron en Mateo. Después de mucha reflexión, decidió aceptar la beca y partir hacia la capital para estudiar trabajo social y desarrollo comunitario. La despedida fue agridulce. Todo el pueblo se reunió para desearle buena suerte, y Mateo prometió que volvería para aplicar lo que aprendiera. Los años en la universidad fueron transformadores para Mateo. Conoció a personas de todos los rincones del país y del mundo, cada una con su propia historia de lucha y superación. Compartió su propia experiencia innumerables veces, inspirando a otros a creer en el poder de la honestidad y la perseverancia. Durante sus vacaciones,
Mateo regresaba al pueblo para trabajar en proyectos comunitarios. Cada vez que volvía, notaba cómo el lugar había cambiado. La fábrica de Carlos ahora era el corazón de una comunidad próspera, con nuevas escuelas, una clínica y espacios verdes, donde antes solo había terrenos baldíos. En su último año de universidad, Mateo tuvo una epifanía. Recordó las palabras de su abuela sobre la verdadera riqueza y cómo un simple acto de bondad podía desencadenar un cambio positivo. Fue entonces cuando decidió su camino. Después de graduarse con honores, Mateo regresó al pueblo, pero no solo. Trajo consigo a un grupo de compañeros y profesores, todos inspirados por su historia y determinados a hacer una diferencia. Juntos, presentaron a Carlos y al Consejo del Pueblo un ambicioso proyecto: convertir la región en un modelo de desarrollo sostenible y equitativo. El plan incluía la expansión de los programas educativos, la creación de cooperativas para fomentar el emprendimiento local y la implementación de tecnologías ecológicas en la fábrica y en todo el pueblo. Carlos, emocionado por la visión de Mateo, no solo apoyó el proyecto, sino que ofreció la fábrica como centro de operaciones. Lo que siguió fue una transformación asombrosa. En los años siguientes, el pueblo se convirtió en un faro de esperanza y progreso. Personas de todo el país e incluso del extranjero venían a aprender del modelo Mateo, como lo llamaban cariñosamente. La fábrica, que una vez solo producía zapatos, ahora era un centro de innovación donde se desarrollaban soluciones para comunidades vulnerables en todo el mundo. Mateo, trabajando codo a codo con Carlos, lideró iniciativas que iban desde proporcionar calzado a niños necesitados hasta desarrollar sistemas de purificación de agua para aldeas remotas. Un día, mientras Mateo caminaba por la plaza del pueblo, ahora llena de vida y color, se encontró con María, su antigua compañera de clase, que lo había apoyado en los momentos difíciles. Ella había seguido sus propios sueños, convirtiéndose en maestra en la escuela local. ¿Alguna vez imaginaste que todo esto sería posible?, preguntó María, mirando a su alrededor con asombro. Mateo sonrió, recordando al niño descalzo que una vez fue. Honestamente no, pero mi abuela siempre decía que la verdadera riqueza está en las vidas que tocamos. Creo que finalmente entiendo lo que quería decir. Mientras conversaban, un grupo de niños pasó corriendo, riendo y jugando. Mateo notó que uno de ellos llevaba zapatos gastados, casi al punto de romperse. Sin dudarlo, se acercó al niño. «Hola», dijo Mateo con amabilidad. «¿Cómo te llamas?» «Soy Pedro», respondió el niño tímidamente. Mateo se arrodilló para estar a su nivel. «Pedro, ¿te gustaría acompañarme a la fábrica? Creo que podríamos encontrar unos zapatos nuevos para ti». Los ojos del niño se iluminaron y Mateo sintió una oleada de emoción. Era como si la historia hubiera dado un giro completo, permitiéndole ser para Pedro lo que Carlos había sido para él. Mientras caminaban hacia la fábrica, Mateo pensó en cómo un simple acto de honestidad años atrás había desencadenado una reacción en cadena de bondad y cambio positivo. Recordó las palabras de su abuela sobre la verdadera riqueza y se dio cuenta de que había construido un tesoro más valioso que cualquier cantidad de dinero, una comunidad unida por la compasión y el deseo de hacer el bien. En los años siguientes, el legado de Mateo continuó creciendo. El pueblo se convirtió en un modelo de desarrollo sostenible, atrayendo la atención de líderes mundiales y organizaciones internacionales. Mateo fue invitado a dar charlas en conferencias globales, compartiendo la historia de cómo un niño sin zapatos y una cartera perdida habían sido el catalizador de un cambio transformador. Pero para Mateo, los momentos más gratificantes seguían siendo los más simples: ver a un niño sonreír al recibir sus primeros zapatos nuevos, escuchar a los ancianos del pueblo contar historias en la plaza renovada, o trabajar junto a los jóvenes en los huertos comunitarios que ahora alimentaban a gran parte de la población. Un día, mientras Mateo supervisaba la construcción de un nuevo centro comunitario, recibió una visita inesperada. Era Carlos, ahora entrado en años, pero con los ojos tan brillantes como siempre. «Mateo», dijo Carlos con voz emocionada, «han pasado tantos años desde que un niño valiente me devolvió mi cartera. Nunca podría haber imaginado hasta dónde nos llevaría ese momento». Mateo abrazó a Carlos
sintiendo una profunda gratitud. Tú me diste una oportunidad cuando más la necesitaba, Carlos. Todo esto es tanto tu legado como el mío. Carlos sonrió y sacó un sobre de su chaqueta. He venido a decirte que he decidido retirarme. La fábrica, la fundación, todo. Quiero que tú lo dirijas ahora. Sé que lo llevarás a lugares que ni siquiera puedo imaginar. Mateo sintió el peso de la responsabilidad, pero también una inmensa sensación de propósito. Aceptó el sobre con manos temblorosas, consciente de que este era otro punto de inflexión en su vida. Esa noche, Mateo subió a la colina que dominaba el pueblo. Desde allí podía ver las luces de las casas, la fábrica, las escuelas y los centros comunitarios. Cada luz representaba una vida tocada, una historia cambiada. Pensó en su yo más joven, en el niño descalzo que una vez fue, y en cómo un simple acto de honestidad había desencadenado todo esto. Pensó en su abuela y en cómo estaría orgullosa de ver en qué se había convertido no solo él, sino toda la comunidad. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Mateo hizo una promesa silenciosa. Prometió continuar el trabajo que había comenzado, seguir tocando vidas y crear oportunidades para otros. Prometió nunca olvidar de dónde venía y usar cada recurso a su disposición para levantar a otros como una vez lo levantaron a él. El viento sopló suavemente, llevando consigo el aroma de las flores del jardín comunitario y el sonido distante de risas infantiles. Mateo cerró los ojos y sonrió, sintiendo una paz profunda. Sabía que este no era el final de su viaje, sino el comienzo de un nuevo capítulo. En los años venideros, la historia de Mateo y del pueblo se convertiría en leyenda, inspirando a generaciones futuras a creer en el poder de la honestidad, la perseverancia y la compasión. Y aunque Mateo nunca buscó reconocimiento personal, su legado viviría en cada vida tocada, en cada comunidad transformada y en cada acto de bondad inspirado por su ejemplo. El niño sin zapatos que una vez encontró una cartera en la calle había crecido para convertirse en un faro de esperanza, demostrando que incluso el acto más pequeño de integridad puede desencadenar un cambio que trasciende generaciones. Y así, en un mundo a menudo oscurecido por la desesperanza, la historia de Mateo brillaba como un recordatorio de que la verdadera riqueza reside en el corazón de aquellos que eligen hacer el bien, sin importar las circunstancias. Mientras Mateo bajaba de la colina, de vuelta al pueblo que ahora era un testimonio viviente de transformación y esperanza, llevaba consigo no solo el legado de su pasado, sino también la promesa de un futuro brillante. Un futuro en el que cada persona, sin importar su origen o circunstancias, tendría la oportunidad de descubrir su propio poder para cambiar el mundo, un acto de bondad a la vez. Y así, la historia del niño sin zapatos que encontró una cartera continuaría inspirando, no como un final, sino como un eterno comienzo de posibilidades infinitas y de la inagotable capacidad del espíritu humano para crear un mundo mejor.